Hola amigos y bienvenidos a un capítulo más de Victoria. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Viridiana y me acompaña. Hola, soy Rafael, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, por vernos. Estamos muy, muy agradecidos con ustedes, Sí, también con la familia. La familia nos está apoyando mucho, así es. nos está dando palabras de ánimo, que si les están gustando los videos, que le echemos ganas, que para adelante, ¿sí? Sí, así es, le damos gracias a todos los que nos están apoyando, familia, amigos, hermanos en Cristo, les damos las gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Estamos eternamente agradecidos por lo que es por el apoyo. Ujú. Y hoy es un día frío, está lloviendo, hace muchito frío, pero está rico. Hoy estamos aquí en casita, Ujú, estamos tomando un atolito porque tenemos frío. ujú. Eh, y decidimos charlar con ustedes, hablar un poquito de cuando Dios nos dice que no, cuando vamos y queremos hacer algo, tenemos algo en nuestro corazón, algún deseo, Ujú. y no se nos concede, y no podemos lograrlo. ¿Por qué muchas veces Dios nos dice que no? Esto es en nuestra opinión, esto es en lo que Ujú. nosotros hemos pasado, y no solamente en nosotros, sino lo que dice la Biblia acerca de cuando Dios dice no. Ujú. A muchos nos frustra, en mi persona eso me pasa, me frustro mucho, me da mucha ansiedad a veces, mucha desesperación, porque mi corazón quiere algo y no lo puedo obtener. Mm, y por mi forma de ser, por mi carácter, es complicado esperar al tiempo de Dios. Esa soy yo. Pero contigo, yo sé que es diferente porque tú y Sí. yo somos totalmente diferentes. Yo soy más de hacer las cosas rápido, las quiero ya, las quiero ahorita, y eso a mí me ha llevado a grandes dolores de cabeza y complicaciones en en mi vida, Ujú. pero contigo es un poquito diferente Así es. porque tú eres más calmado, eres más pasivo. Eh, en tu opinión, ¿tú cómo has reaccionado, cuando Dios te ha dicho no a un deseo que tú quieres o que tu corazón desea o anhela? Como dices, para muchos o para varios de nosotros va a ser un poco diferente. Sí. En mi caso, como dices tú, es un poco diferente al tuyo porque tenemos caracteres muy diferentes. Ujú. Reaccionamos muy diferente a las situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque, como dices tú, yo soy un poco más calmado. Trato a veces, yo digo que no es una virtud, porque a veces nos guardamos mucho, Sí. nos guardamos mucho en nosotros que no lo compartimos con nadie. A veces solamente lo hacemos, claro, en oración con Dios, pero a veces es necesario compartirlo. Y es lo que personas que a lo mejor se van a identificar conmigo, que somos muy calmados, muy pasivos en muchas áreas. Ha habido muchas ocasiones en las cuales Dios me ha dicho que no también a mí, pero no me ha afectado de una manera, a lo mejor, ¿cómo se dice? Una manera Estresante. estresante. No. Sí, me frustro como todos, a veces más cuando es algo que lo deseas, que lo anhelas y que Dios por alguna otra razón no te las da. Me ha pasado, o sea, sí me frustro, pero no es algo que digamos que se me acabe la vida por algo así o que entre en ese tipo de desespero o estrés porque no me lo haya dado Dios. Pero como en mi caso, Ujú, mm, yo ya tengo mis añitos, algunos cuantos, no vamos a decir cuántos, pero ya, algunos. ujú, Hoy, a la edad que tengo, he aprendido a esperar, a ujú, tener esa ujú. paciencia. Sí,
porque, pues, obviamente, al principio, por mi carácter, por mi forma de ser, todo lo quiero o lo quería al ya, ahorita, yo puedo, yo lo hago, no necesito a Ujú, nadie, eh, y los resultados no eran buenos. ujú. O sea, que antes de conocer a Cristo, tú ya venías formada de esa manera, Sí, sí. sí. Ujú, Y cuando empiezas a conocer, el esperar, el recibir el no de parte de Dios, se es complicado ujú, por cómo uno se formó, por cómo uno se fue creando, por ujú, cómo uno fue creciendo, por cómo uno fue viendo la vida fuera de Dios. Pero cuando vienes a los pies de Cristo y te empieza a enseñar Dios el que tienes que esperar, ujú, el que tienes que tener paciencia. ujú. Eso cuesta para gente como yo. Mm. No, y vieras, hay una clave bien importante en el esperar en Dios, porque el saber esperar, la Biblia lo respalda, podemos ver un ejemplo, te lo puedo decir en Salmos 41, dice: "Pacientemente esperé en Jehová", y ver la respuesta que da después, porque hay un punto ahí, dice: "Pacientemente esperé en Jehová", y dice: "Y se inclinó a mí". Dice: "Y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso". O sea que lo que está diciendo David aquí es de que primero tienes que saber esperar. Dice: "Pacientemente esperé en Jehová", y después de eso viene la respuesta. Dice: y se inclinó a mí". Eso quiere decir que tu espera trae un resultado en el cual Dios, Jehová, se inclina a ti a escuchar tu oración, a mirar tu necesidad, a mirar tu clamor, a mirar tu oración, tu petición, tu deseo. Y dice: "Y oyó mi clamor". Dice: "Y me hizo sacar del pozo de la desesperación". Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de esto? Es de que el esperar en Jehová tiene su recompensa, pero tenemos que saber esperar en Él. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, si nos encontramos en esos momentos en los cuales a lo mejor no es algo tan necesario en tu vida, pero es un deseo que tienes? Es una petición que tienes, es un sueño que tienes, que quieres realizar, pero no se te da y te desesperas, te estresas por tales cosas. No tenemos la clave aquí para recibir esa petición, esa oración, es el saber esperar. Porque hay un pasaje de la palabra también que dice, que no os afanéis por nada. ¿Qué es lo que quiere decir afán? Afán quiere decir es cuando tu mente está dividida en dos. Estás pensando en una cosa y en la otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es no afanarnos por esas peticiones, por esas oraciones que tenemos a Dios, sino que simplemente saber esperar para poder recibir una respuesta de Dios. Esa es la clave. Pero es que esa palabra es complicada, Sí, sí. esperar. Y es que muchas de esas cosas es lo que nos enseña la palabra. Conforme vamos conociendo de Dios, conforme vamos conociendo la palabra, nos va enseñando, nos va formando al carácter de Cristo, dice la palabra, que eso es lo que la meta de todo cristiano, es que lleguemos a parecernos a Cristo. Y entonces, sí es difícil, y más como dices tú, cuando traemos un trasfondo, como dices tú, el tuyo. El mío, yo digo, traigo un trasfondo muy diferente al tuyo porque vivimos diferentes cosas antes de casarnos. Pero en tu caso, digamos, sería eso, sería saber esperar, pero es que Dios está formándote a cada momento, a cada día. Cuando Dios te dice no, te está formando, te está diciendo espera, espera en mí, porque en el futuro yo simplemente te estoy preparando para poder dártelo en el futuro. Si es una petición conforme a su voluntad, claro. Un gran detalle. Ujú, Eh, bueno, pues como les decía, para mí al principio ujú, sí fue muy complicado porque la espera es muy desesperante, ujú, pero a los añitos que les cuento que ya tengo, he ido ujú. aprendiendo, a ser más pasiva. Y yo soy testigo de eso. Sí, le ha Sí, costado, pero sí. Ah, a ser más paciente, a saber esperar, a rendirme. eso.
Yo pienso que en mí esa fue la clave, a saber rendirme y decir: "Ya, yo no voy a pelear con Dios", porque pelear con Dios, Él nunca pierde. Mm. Entonces, yo ya la tenía perdida de ahí. Y, hoy se me es más fácil, justamente por eso, porque ya entendí que cuando yo quiero algo, cuando yo deseo algo, tengo que ir, ponérselo en oración a Él y detenerme. Confía en Él y Él hará, dice la Ajá, palabra. y Ujú, detenerme y ver si sí es para mí o si no es para mí. ujú, Porque todo lo que viene de parte de Dios es bueno, ujú. es bueno. Los procesos Son buenos. son buenos porque aprendemos algo. Ujú, No es para que Dios nos castigue, no mm. es para ver, no sé, el que Dios es muy malo. No, 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 no. Es para que nosotros mismos nos Es para bendición, conozcamos. sí, Ajá. para que conozcamos, para que crezcamos. Yo siempre regreso a lo mismo, regresamos a que cada situación que Dios permite en nuestra vida es para eso, es para formarnos a su imagen, a su semejanza, dice la palabra de Dios. Entonces sí, sí, es difícil. Y muchos nos vamos a identificar con el decir, no, sí, yo soy muy difícil en mi carácter. Mi yo es muy fuerte todavía. Pero como dices tú, el saber rendirnos, el levantar esa banderita y decir: "Me rindo", delante de Dios, eso es algo que está hablando de dejar el orgullo a un lado y de decirle verdaderamente a Dios: "¿Sabes qué, Dios? Me rindo, yo no tengo respuestas. Yo no puedo caminar sin ti, yo no puedo tomar decisiones sin ti", es rendir tu voluntad a Él, y es cuando Él se empieza a manifestar en la vida de uno. Y en este caso, el carácter es eso, es dejarlo a un lado y rendirnos a Él. Yo con eso aprendí Ujú. de que la personalidad y el carácter son 2 cosas muy Sí. diferentes. Y y ahí es donde yo chocaba, Ujú, porque mi personalidad es muy diferente al carácter. El ujú, carácter se empieza a formar cuando naces, y ujú. tu personalidad ya la Ya traes. la traes de parte de Dios. Ajá. Ujú. Y Es la es esencia la de esencia. cada uno. Ujú. Ujú, Y el separarlos se me complicó un poquito porque yo decía que era lo mismo, es que ujú, así soy. No, así no soy. ujú, El carácter se me fue formando conforme yo fui creciendo. ujú. Y pues ya a la edad que yo tenía cuando yo conocí a Dios, cuando yo fui a una iglesia, ya mi carácter yo ya lo tenía formado. Okey. Y borrar todo eso de mí, o quitárselo a mi personalidad y Ujú. poner el carácter de Dios, bueno, es algo que voy haciendo día con día, no lo Se tengo necesita dedicación. Ujú. ajá, me ha costado bastante, Sí. pero eso fue una de las cosas que Dios me enseñó en sus no que Él me dio, Ujú, en quitar ese carácter que no me llevaba a ningún lado. ujú, Y ir poniendo un poquito de él en mí cada día, un poquito de él en mí cada día. Y a mí ujú, me ha ayudado los no de Dios, me ha ujú, enseñado muchas cosas de mí, de quién soy, de para dónde voy, de por qué fui creada. Tengo muchas cosas que hacer aquí y y cosas buenas, todo ujú, es ujú. bueno, nada es malo. Sí, lo como decías, el no de Dios ayuda a formarnos, porque muchas veces le reclamamos a Dios. Ujú, Le reclamamos: por qué no me das tal cosa? ¿Por qué si llevo tantos meses de cristiana o de cristiano, y por qué si llevo tanto tiempo pidiéndote por este milagro, o por esta petición, o por quiero esta casa, o quiero cualquier cosa que sea? ujú, Le reclamamos a Dios, porque no nos las da. Pero lo que pasa de que Dios es omnisciente, y dice que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, Dios es nuestro Padre, y lo podemos comparar con cualquiera que nosotros que somos padres, cualquiera que es padre se puede comparar, podemos tomar ese ejemplo. Dios no nos va a dar algo, no nos va a conceder algo, no nos va a dar algo que nos va a hacer mal, que Él está viendo en un futuro que eso te va a hacer mal.
Un ejemplo, muchos dicen: "No, ¿por qué no me gano la lotería?". Y aunque juego, y juego, y juego, pero es que Dios no te lo va a permitir porque sabe de que tu corazón está puesto en el dinero y el dinero te va en cuanto lo tengas, te va a alejar de Él. Entonces, Dios no nos va a dar algo que Él sabe ya de antemano que nos va a hacer mal. Es como un padre, yo no le daría a mi hijo, a mi hija algo que le va a hacer mal a él. Ujú. Se lo negaría aunque él me lo mire mal, aunque me lo tome a mal. Yo no se lo voy a dar porque yo sé, con la experiencia que yo pueda tener, yo ya sé que esta cosa que él me está pidiendo, yo sé que le va a hacer mal. Y es lo mismo con Dios. ¿Más por qué? Porque Él es omnisciente, omnipresente. Él está en la eternidad. Entonces Él ya sabe el futuro, nuestro futuro. Él ya lo conoce. Y Él sabe qué es lo que nos va a permitir, qué es lo que nos va a decir sí y qué es lo que nos va a decir no. Pero es por eso, es por amor, es Ujú. por misericordia, porque Él no quiere que nosotros tropecemos, sino que Él nos quiere proteger. Entonces, se puede decir que los no que vienen de parte de Dios son enseñanzas para Así es, nuestras vidas. así es. Igual como nosotros enseñamos a nuestros hijos, Ujú, muchas veces, así como tú dices, ellos se molestan con nosotros, pero nosotros ya sabemos que algo que nos está pidiendo le va a hacer daño, ujú, o le va a causar algún dolor. ujú, O cuando digamos que ellos quisieran salir a las fiestas de noche y andar con sus amigos, y uno les dice: "No, porque es que allá afuera hay ujú, peligro". ujú, Y aunque uno les dé las 1000 razones ujú, que son correctas, ellos se molestan y se enojan. ujú. Pero, ¿qué pasa cuando ellos se van sin permiso? Algo malo les Algo pasa. le sucede siempre, casi siempre, Sí. sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que papá les dijo Ujú, fue exactamente lo que pasó. ujú, ujú, Y es ahí donde para ellos o para nosotros de parte de Dios es molesto, es irritante, irrita. pero después vemos Pero es porque que tenía razón. sí, porque no conocemos, como humanos no miramos es el más allá. Ujú, No miramos lo que la experiencia ya lo en nuestro caso, ¿no? Con nuestra experiencia como padres, ya lo sabemos. ujú, En este caso, Dios, como ya que en su conocimiento previo y futuro, Él ya lo sabe. Él ya sabe de que si tal cosa, si te la da, te va a hacer mal. Y hay algo bien importante, que cuando Dios dice no, no necesariamente quiere decir, no que no te lo va a dar definitivamente, sino que a veces es aún no todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que a veces Dios no te está dando tu casa, no te está dando cierto trabajo, no te está concediendo cierto carro o cierta petición. Pon la petición que tú tengas ahí. No te la está concediendo, ¿por qué? Porque te está preparando. Está preparando tu mente, está preparando tu espíritu, está preparando tu cuerpo para que en un futuro en el cual él es adecuado para ti, que Él ya lo sabe, ya te lo va a dar. Entonces, no nomás, no quiere decir exactamente no te lo voy a dar, sino que aún no te lo voy a dar. Espera tu tiempo. Por eso decimos saber esperar en Dios. Y eso lo miramos en un capítulo anterior de nuestro programa, al Dios. tiempo de Dios. Y lo podemos mirar ahí de que se le hacía una petición a Dios, se le pedía, pero no era al momento de que la persona lo estaba pidiendo, sino que era al tiempo de Dios, al tiempo oportuno de Dios. Entonces, sí se lo dio, pero la hizo esperar al Ujú. tiempo oportuno de Él, no al tiempo que ella lo estaba pidiendo. Y aquí aplica lo mismo. Entonces, los no de Dios son preparación para nuestra vida, son experiencias, son crecimiento. Okey, ahorita, pues, nosotros hablamos de Ujú, de de nosotros, ujú, de cómo nosotros reaccionamos cuando Dios nos dice no. Em, Ahorita, pues, obviamente ujú, estamos en espera. No nos ha dicho que no, simplemente estamos en una espera. ujú, Pero, ¿qué pasa o qué pasó? Más bien, ¿qué pasó, ah, en la Biblia? ¿Qué pasó ahí en porque sé que hay algunos casos ujú, que quiero que nos los menciones, de esos no que Dios le dio a diferentes personajes que encontramos en la Biblia. ujú. ¿Ellos cómo actuaron? Hay una
Hay muchas historias en la Biblia que nos demuestran cuál debe ser nuestra reacción cuando Dios nos dice que no a cierta oración, a cierta petición. Y, una de ellas, la que resalta más, es la historia de David. La historia de David vemos que él estaba en petición a Dios, él estaba postrado ante Dios, él estaba digamos que le llama la Biblia en silicio, él estaba metido en oración, él no comía, él estaba en ayuno, él estaba hincado en cenizas, porque él estaba pidiendo por misericordia para su hijo. En este caso era un recién nacido. Y la historia ya la conocemos muchos, pero era de que había nacido su hijo enfermo, el hijo que tuvo con Betsabé. Eh, lo que David le estaba pidiendo a Dios era perdón para él y misericordia para su hijo. ¿Qué es lo que pasaba? De que su hijo estaba enfermo. Y él dice la Biblia de que él estuvo sin comer, sin bañarse, estuvo de luto, no de luto, sino en silicio, o sea, él en oración ante Dios pidiéndole que sanara a su hijo. Pero al fin de ciertos días, creo que si no me equivoco, de 7 días, dice que Dios le dijo que no y el niño murió. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la reacción de David? No sé cuál hubiera sido mi reacción, tu reacción, pero la reacción de David dice que sus criados aún lo criticaron o hablaron de él, porque dice que al momento de que le avisaron a él, sabes que el niño ya murió. Dicen que al momento él se levantó de donde estaba sin comer, se asió, o sea, se bañó, fue, comió, o no estoy seguro si fue y comió o después. La cosa es que se arregló, se levantó de su silicio en el cual estaba y dice que él se fue al templo a adorar. Entonces, ¿qué lección vemos de David? La lección es de que cuando Dios le dijo que no, es de que él fue y adoró, fue y dio gracias a Dios. Es por eso de que la Biblia menciona a David como el hombre que era conforme al corazón de Dios. Conforme porque yo no lo entendía antes. Pero en cualquiera de los salmos muchos de los salmos que miramos la actitud de David. La actitud de David era diferente. Diferente a la de muchos más personajes que habla la Biblia. Muy diferente a lo mejor que nosotros. Muy diferentes. Pero su actitud era la que lo hacía conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Dios le dijo que no, él fue y adoró a Dios. Él fue y le dio gracias por la decisión que había tomado Dios. Aunque era una situación muy complicada, no Ujú. estamos hablando de algo material, estamos Exacto. hablando de Ujú. una vida, Exacto. de un hijo, pues, un bebé Sí. que acababa de nacer, Ujú, ujú, y que Dios le diga: "No, no le voy a conceder que siga vivo, sino me lo voy a llevar". ujú, Y ver a ese hombre que estaba pidiéndole a Dios para que lo sanara, para que se lo dejara, no ujú, pasó eso. Y es una actitud, yo pienso que llena de amor ujú. por Dios, Sí. y rendirse ante Él y decir: "Pues, es tu voluntad, y si tu Ujú, voluntad es llevártelo, para mí está bien". ujú. Eso Es habla de un aceptar gran amor que que David le a tenía a Dios. Dios. Ujú, Y ese es otro punto muy, muy importante, porque nuestras palabras a veces no dimensionamos cuando las decimos, cuando las soltamos. El decir: "Que se haga tu voluntad y no la y mía. no la mía", y que la voluntad de Dios sea: "Me lo voy a llevar". Ujú, Entonces, ahí, en mi caso sería como: "Okey, espérate, es mi hijo, ujú. ¿cómo te lo vas a llevar?". Pero a lo mejor no entendí el poder que mis palabras tuvieron para decir: "Que se haga tu voluntad y no la mía". Pero es que esa es la oración que nos enseñó Jesús y es la oración que hacemos muchos si estamos siguiendo el formato que Jesús nos dejó. Ujú, El formato fue de darle gloria a Dios, pero el paso siguiente dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad y no la mía.
Hágase tu voluntad, dice, aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Esa es la oración que tenemos que estar orando nosotros. Claro que no repitiéndola, sino que es un formato de cómo la oramos. Entonces, nosotros a diario, si oramos a diario le tendríamos que estar diciendo a Dios, o le tenemos que estar diciendo, hágase tu voluntad en nuestra vida. Pero como tú dices, a veces nada más son palabras, no son actitudes, no son así como lo demostraba David. Lo que tenía David era su actitud, y en ese momento lo demostró. En ese momento tan difícil para su vida, él demostró que verdaderamente él sabía que Dios tenía el control, y que lo que había pasado, eso era lo mejor para él, para su vida. Era la mejor decisión que Dios había tomado, y la aceptó y adoró a Dios. Y yo pienso que hoy chocamos con nuestra actitud y con lo que decimos, Ujú, porque muchas veces simplemente abrimos la boca y soltamos palabras. ujú, Y cuando pasan las cosas, chocamos porque la actitud que estamos tomando ya es muy diferente a lo que estamos diciendo. ujú. Sí. Ah, ahí hablamos Ujú. Sí. de un rey que amaba mucho, mucho a Dios, Ujú, pero también está Pablo, ujú, un ujú, apóstol de Jesús. ujú. Ahí también hay Sí, también hay mucha una enseñanza grande. Tenemos 2 ocasiones donde Dios le dice no a Pablo. En una era cuando él, no estoy seguro si era con Bernabé, que querían ir a cierta ciudad, y dice que por medio del Espíritu, el Espíritu de Dios le dijo que no fueran. ¿Cuál era la intención de Pablo? Era de ir y predicar. Pero como Dios ya sabía qué era lo que estaba pasando en esa ciudad, no recuerdo cuál era la ciudad, pero dice que el Espíritu Santo les dijo que no fueran a esa ciudad. Ese es uno. Entonces vemos ahí Dios obrando y diciéndole a Pablo, no vayas, aunque nosotros pensemos de que, era bueno. de que era bueno, de que lo que queríamos era hacer la voluntad de Dios. En este momento no era la voluntad de Dios de que Pablo fuera a tal ciudad a predicar. Y ese es otro de los Ujú. puntos de que también tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y Eso. las señales que Yes. Dios nos da en decir Ujú. no. Exacto. Pero yo pienso que en la espera está el aprendizaje para aprender a escuchar y a ver las señales de que Dios nos está dando para un espérate, Ujú. todavía no. Sí, así es. Y en este caso, como decíamos de Pablo, creo que era Asia Menor donde tenía que ir a predicar, y el Espíritu Santo le dijo no. Otro ejemplo de Pablo es cuando dice que, no recuerdo si dijo que 3 veces le había suplicado porque le quitara el aguijón que tenía Pablo. Los teólogos dicen que Pablo padecía de su vista, que casi no podía mirar ya, y a lo mejor tenía hasta algún dolor en su ojo, algo así. La cosa de que era algo que le molestaba a Pablo en su físico. Y dice que Pablo ya le había orado 3 veces a Dios, y que después de cierto tiempo Dios le contestó y le dijo, no te lo voy a quitar, sino que mi gracia sea lo suficiente para ti, como en palabras bíblicas dice, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, de que Dios le dijo una vez más no a Pablo. No te lo voy a quitar, no sigas pidiendo, es algo que no está dentro de mi voluntad. Y ese es un punto bien claro, o punto clave, de que nosotros tenemos que saber pedir bajo la voluntad de Dios. Porque nosotros pedimos y pedimos, podemos estar pidiendo muchas cosas, pero si no es bajo la voluntad de Dios, no nos los va a dar. Porque nos guiamos con ese versículo que dice de que todo lo que pidas en el nombre de Jesús creyéndolo te lo daré. Pero si es algo que no nos conviene, es algo que no está bajo la voluntad de Dios, aunque lo pidamos con fe, aunque lo pidamos bajo el nombre de Jesús, no nos los va a dar porque no está bajo su voluntad. Entonces es importantísimo saber estar en la voluntad de Dios y saber pedir bajo la voluntad de Dios. Eso que dices es importante porque a veces pedimos cosas que no son malas como Ujú, tal. ujú, Digamos, el comprar una casa, ujú. el comprar un carro, mm, incluso irnos de viaje, Nada de como eso es malo. no es malo, pero nosotros no vemos lo que va a pasar más adelante, y Ujú, Dios ya lo vio, como decías hace un rato. Y muchas veces por eso no se nos dan las cosas, ujú, porque Dios ya vio que a lo mejor en 5 años,
si yo compro una casa y dentro de 5 años algo muy grave va a pasar y no voy a tener para poder pagar Ujú, esa casa, me puedo quedar en la calle y con una deuda muy grande. ujú, A comprar un carro, Dios dice: "No, no es el tiempo", porque ujú, Dios está viendo a lo mejor que más adelante te vas a quedar sin un trabajo ujú. y vas a perder el carro y te vas a quedar con una deuda y tu récord Sí, sí, aquí en sí, este país muy es importante. ajá, es cuidarlo Ujú, mucho, ujú, eh, y Dios nos libra de esas cositas que para nosotros, como en mi caso antes, el decir: "Pero es que sí puedo, porque tengo el dinero, porque estoy trabajando, pues me busco otro". O sea, yo le busco las excusas sí. al no de Dios, y Dios dice: Y "No". llegas al punto de que se convierte en un capricho. Las Ah, peticiones se convierten, como dices, se convierten en un capricho porque empiezas a buscarlo por otros medios ya. Ya no bajo la dirección ni la voluntad de Dios. Aunque Dios ya te haya dicho que no, si ya es algo que tú ya entra tú y yo, ya entra y dices, no, pues yo puedo, yo lo puedo pagar, yo tengo los medios, no necesito que me apruebe nadie. Entonces ya entras en ahora sí lo podemos decir, una rebeldía y empiezas a buscar otros medios. Y ahí es donde entra ya el pecado, donde empieza uno a hacer su voluntad de uno y no la voluntad de Dios. Y como dices, muchas cosas, o sea, el irnos de vacaciones no es no malo. es malo, pero si Dios te dice por alguna razón no en este momento es porque Él sabe que puede pasar algo en el camino. O sea, Dios ya lo sabe. Todo lo que Dios permite y no permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Ujú. Entonces, Y digamos que en el caso de mi salud, ujú, que esté pasando alguna necesidad física, y así como Pablo le decía que le quitara eso y Dios le dijo que no, ujú, ¿por qué hoy en día nos hace falta el porque, entre comillas, tenemos fe ujú, de orarle a Dios y decirle: "Sáname, sana", o si según lo ujú, ujú, pedimos con fe, y no se da, y como no se da, me enojo, ujú, y como me enojo con Dios, y me enojo con la iglesia, y me enojo con el mundo entero. ujú. ¿Por qué no tenemos ese amor por Dios para sentarme a esperar en medio del sufrimiento? Es Job algo que el ser humano le cuesta le bastante. cuesta mucho a uno, sí. Job tenía esa virtud. Job tuvo esa virtud dice la Biblia que a pesar de tantas cosas que le pasaron en su vida, a pesar de que su misma familia, su esposa, a pesar de que sus mejores amigos se le pusieron en contra, dice que en todas las palabras que él dijo no pecó contra Dios. Él lo que tuvo Job es que supo esperar. Job sabía, dentro de su corazón sabía de que todo lo que pasara en su vida era porque Dios lo estaba permitiendo. Y él sabía que él no estaba, no había nada especial en él, el cual no mereciera pasar eso él. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es de que no porque Dios le haya dicho a Satanás, sabes que mi siervo Job, no lo has considerado, mira que es un hombre justo, perfecto en todos sus caminos. No se agarró de eso para decirle, Dios, yo no te he fallado, ¿por qué? ¿Por qué me estás permitiendo? No, Dios Job no dijo nada de eso, sino de que él tuvo la actitud, la virtud de esperar en la enfermedad, de esperar y de no pecar contra de Dios. Esa es algo que nosotros tenemos que buscar como hijos de Dios. Tenemos que buscar el que Dios, ahí sí pedirle a Dios, danos esa virtud de saber esperar en ti. Danos esa virtud de no pecar en contra de ti. Tiene que ser parte de nuestra oración eso, el que nosotros seamos como lo fue Job, como lo fue David, como lo fue Pablo, el aceptar cuando vienen respuestas negativas a nuestra vista o cuando Dios dice no a ciertas situaciones en nuestra vida. Y que a Job le fue muy, muy Muy mal mal. porque, pues, todo todo le quitaron, incluso se enfermó muy feo. Yo pienso que después de Jesús, creo que fue el hombre que sufrió más en cuestión
en cuestión de su cuerpo, de su mente, de todo lo que le pasó. Sabemos que con Jesús no hay comparación, pero después de Jesús pienso que fue el hombre que sufrió más en esta vida. En carne. En carne propia, en espíritu, en alma, porque todo lo vivió, todo lo vio. El que su misma esposa se le haya puesto en contra, estando uno en problemas, uno como matrimonio, lo que uno, al menos yo como hombre, lo que más aparte de Dios, lo que más me sostiene es tu apoyo. Pero en este caso Job ni el apoyo de su esposa tuvo, porque misma su esposa lo criticó y le dijo, ya deja, todavía mantienes tu fe y tu confianza en tu Dios. Dice, mejor dice, ¿cómo fue la palabra que usó Job? La esposa de Job le dijo, mejor ya, no recuerdo la palabra, pero básicamente le dijo, ya deja de confiar en ese Dios, porque no te está escuchando, no te Y está viendo. muérete. Y muérete, aparte de todo, le dijo, muérete. O sea que Job tuvo esa virtud y nosotros tenemos que aprender algo de Job. Tenemos que saber esperar, saber tener la confianza de que Dios lo permitió y Dios lo va a sacar o nos va a sacar de cualquier situación que que Dios haya permitido en nuestra vida, que tiene un propósito, el de que crezcamos más y más en Él. En este caso, Job, la Biblia dice que lo hizo mucho más rico de lo que era y le dio las hijas más hermosas, mucho más de las que de las que había tenido. Entonces lo prosperó muchísimo más. Dice que su riqueza fue multiplicada mucho más, no recuerdo cuánto más, pero dice que fue de los hombres más prosperados después de eso. Ah, aquí hay un punto en que tenemos que diferenciar de cuando Dios te dice no y te deja pasar por situaciones y aprendes algo de esa situación. Muchas veces nosotros lo tomamos para mal, pero cuando termina vemos que Ujú. había un Un propósito de propósito. parte de Dios en esa situación. Ujú, Y hay otras que Dios ni siquiera se mete, ujú, que y le echamos la culpa a Dios. Unas son nuestras decisiones. ujú. Son nuestras decisiones y nosotros nos metemos en problemas Por solitos. nuestro libre albedrío que Dios nos permite. Ujú. Ujú, Y nos metemos en problemas solitos y la culpa la tiene Dios. sí. Hay otras situaciones que Dios no permite, que simplemente es, Parte de de la la vida vida. y la culpa la tiene Dios, Ujú, y le echamos la culpa a Dios. De todo lo malo que pasa en esta tierra, la culpa la tiene Dios. ujú, ¿Por qué el pensar así de la gente? Porque la hay y me voy al extremo porque a lo mejor algunos amigos nos van a ver y van a decir: "Bueno, ¿y qué hay de los niños que pasan hambre? ¿Y qué hay de ujú, estas situaciones? ¿Y qué hay de aquello?". Es triste, sí, que los niños no tengan que comer, que pasen hambre, que estén secuestrando mujeres, que estén pasando cosas muy, muy malas, ujú. muy, muy tristes en este mundo, pero la culpa no la Mm, tiene Dios. no, todo eso es consecuencia de la maldad del mismo hombre. Nosotros somos, desde que entró el pecado al mundo, nosotros nosotros mismos nos condenamos a la maldad, nos condenamos al pecado. Y lo único que está haciendo Dios ahorita es que nos está librando. Ya nos libró por medio del sacrificio de Jesús. Ya nos libró, pero mientras estemos en esta vida, Él nos está guiando a toda verdad y a toda justicia y nos está direccionando, como decíamos hace un momento, si sabemos seguir la guianza de Él por medio de su Espíritu. Entonces como cristianos tenemos que saber, tener discernimiento, tener comunión con Dios para poder seguir esa guianza que nos trae el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios de que el Espíritu Santo nos trae guianza, nos dice Jesús, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, nos libertará. Y por medio de su espíritu dice que cuando le dijo a sus discípulos, yo me voy, dice, pero les conviene que yo me vaya porque yo enviaré al Consolador, aquel que los va a consolar, aquel que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia.
para seguir por el mismo punto. Ujú, Dios no tiene, como tú decías, Dios no tiene la culpa de la maldad del hombre, mm. porque ya el hombre está Es un hombre caído. y está totalmente cegado de la verdad de Dios. Ujú. Y es el hombre el que provoca que haya hambrunas, que haya enfermedades, que haya Sí, secuestro, que haya sí. todo lo malo que está en esta tierra. Es por el corazón contaminado de uno mismo. Ujú, ¿Y y por qué nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como que conocemos la verdad, ujú. eh, no nos compadecemos de esas personas y nos encerramos en nuestra iglesia? Y en vez de dar la mano, Ujú, señalamos, criticamos ujú. y no hacemos algo. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque no hemos comprendido el verdadero evangelio de Jesús. O sea, a lo mejor vamos a ir un poquito saliéndonos del tema, pero vamos a tratar de mantenernos ahí. Para contestar a tu pregunta es, porque nosotros, la persona o las personas que no atienden a esos llamados, las personas que no atienden a esas necesidades, las personas que no estamos actuando sobre todas esas necesidades que dices que están pasando en el mundo, es porque no hemos entendido el verdadero evangelio de Jesús. Cuando muchos pensamos de que el evangelio de Jesús es de ir a la iglesia de cada domingo nada más, de ir a la iglesia una que otra vez entre semana a la iglesia y adorar y alabar a Dios. Eso es parte de simplemente del ser cristiano, pero eso es solamente un porcentaje muy mínimo. Lo que Jesús vino a decir y lo que vino a establecer como su evangelio era de traer el reino de los cielos a la tierra. Era de ir y ser la sal de la tierra. Era de ir y predicar, dice, y de ir y hacer libre a los cautivos. Ese es el evangelio de Jesús. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar haciendo, lo que más va a contar cuando nos presentemos ante Dios, es qué fue lo que hicimos aquí en la tierra por los demás, por los pequeñitos, como dice, por los necesitados, por la necesidad que hay en el mundo. Porque Jesús fue muy grande, muy fuerte criticado porque él se sentaba, dice, con los pecadores, con los publicanos. Y los religiosos no querían salir de la iglesia, los fariseos. Entonces, él fue muy criticado. ¿Por qué? Porque él no estaba haciendo lo que estaba haciendo la demás. En este caso lo podemos poner de esta manera. Muchos queremos solamente estar en la iglesia, las 2, 3 horas que vamos a la iglesia y ya salimos de ahí y ya no hay nada de cristianismo. Pero no, al contrario, Jesús nos puso el ejemplo. Tenemos que ir y atender al necesitado, tenemos que ir y sanar al que necesita sanación por medio de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tenemos que ir y traer libertad al que está cautivo, al que está en la depresión. Tenemos que ir y predicarle de que hay una salida para eso. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿por qué no somos tan insensibles a esas necesidades? Era pues porque no conocemos el verdadero evangelio de Jesús, que es expandir, traer el reino de los cielos a la tierra. Y como tú lo decías ahorita, eh, una de las cosas tan erróneas que tenemos nosotros como cristianos, Ujú, y que somos muy señalados por eso, es que somos religiosos. ujú, Es que somos muy, muy religiosos y mi punto es de que la religiosidad nos encierra en 4 paredes, y como yo voy a la iglesia y hago lo que tengo que hacer, pues ya ujú. yo ya soy cristiano y tengo salvación, que bueno, gloria a Dios por eso. Pero, ah, mi punto es de que si fuéramos realmente seguidores de Cristo, enseñaríamos a esa persona que está diciendo: "Es que Dios tiene la culpa de que haya hambre en África
en algún otro país del mundo, y abrirle los ojos y hacerle saber que Dios no tiene la culpa de eso, Mm, que es el corazón del hombre el que ha provocado que esos niños estén pasando ujú, hambre. ujú, ujú, El el que nosotros salgamos de esa iglesia, de esas 4 paredes, y ir a mostrar el amor que Dios les tiene a esas personas que ujú, no conocen de Él. Pero se nos hace más fácil estar allá mm, sí, sentaditos 2 horas, ya hice lo que yo tenía que hacer y, pues, ya me voy para ujú, mi casa. ujú, ujú, Y no enseñar el por qué las situaciones que están pasando en el mundo ujú. no son culpa de No Dios, son culpa de Dios. no es el no de Dios, es Ujú. el pues, Sí, son son decisiones de son que son han tomado son los cosas hombres. que pasan por consecuencia de nuestras actitudes, fuera de Dios, cuando hacemos nuestra voluntad y cuando no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, no confundamos el no de Dios con el cuando hay negatividad o cuando hay muchas cosas que no pasan o que no suceden, ah, simplemente porque eso es consecuencia de nuestras actitudes fuera de Dios. Entonces, una Exactamente. cosa es no de Dios, ¿por qué? Porque te estoy preparando, ¿por qué? Porque estoy esperando a mi tiempo, dice Dios, para dártelo en el momento oportuno. Y cuando hay muchas cosas acá que pasan, que suceden y uno le echa la culpa, ese no es el no de Dios, ese es la consecuencia de la maldad del hombre. Pero yo pienso que en esas consecuencias de la maldad del hombre, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, podríamos ayudar Sí. un poquito en dar a conocer el amor de Dios que tiene para todo el ser humano, Ujú, pero que es el mismo ser humano que rechaza a Dios. ujú, Pero nosotros como cristianos, estando encerrados solamente en mi religión, en mi iglesia, en mi yo, ujú, para no contaminarme con aquel pecador, ujú, es por eso que la situación está como está. ujú, Y como tú lo decías hace rato, nosotros somos la sal de esta tierra, ujú, nosotros somos los que tendremos que estar perseverando, ¿sí? ujú. A la humanidad. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. No estamos haciendo la diferencia. No estamos, preservando, no estamos dándole sabor, no estamos siendo la luz del mundo. ¿Por qué? Porque estamos siendo la luz de la iglesia nada más, de esas 4 paredes, pero, no estamos haciendo la luz del mundo, no estamos haciendo la voluntad de Jesús. Y cuando nosotros, entendamos eso, va a haber una gran diferencia, y creo que eso fue lo que entendieron los discípulos en el tiempo de Jesús, porque sabemos que él dejó 12 discípulos establecidos. Ujú. Pero esos 12 discípulos establecidos entendieron la enseñanza de Jesús. Ellos captaron la esencia de qué era el evangelio de Jesús, y es por eso de que hasta ahorita la tierra, el mundo está lleno de seguidores de Jesús. Claro que falta mucho por ganar, pero imagínate si tuviéramos esa mentalidad, esa actitud, esa comprensión que tuvieron los discípulos, fuera diferente. La iglesia de hoy fuera diferente, porque entendiéramos y fuéramos y predicáramos y trajéramos libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad que Cristo nos dio, pero no la podemos ejercer. ¿Por qué? Porque no tenemos esa autoridad. La tenemos delegada, pero no la tomamos, no la hacemos. ¿Por qué? Porque somos religiosos. A lo Y mejor nos estamos yendo un poquito más fuera del tema, pero son cosas que se tienen que tocar. y aparte de la religiosidad, en este tiempo que estamos viviendo, Ujú, de todo rápido, todo ahorita, todo es para mí, es de que porque lo he visto, ujú, lo hemos visto, situaciones que nos ha tocado vivir, de que hay gente que no le gusta perder el tiempo, es que no tengo tiempo. ujú, Y cuando uno va, no sé, y dice: "Oye, ¿me puedes acompañar? Hay unos amigos que están enfermos, ¿me acompañas a visitarlos?". "Ay, es que no tengo tiempo". ujú,
va a ser 1 hora el día miércoles. Es que no tengo tiempo. Ujú, ¿Me acompañas? Vamos ¿a qué vamos a hacer? Vamos a visitar a otras personas, yo ujú. no sé. Ay, es que no tengo tiempo. No hay disposición, no hay amor. No. En sí, eso es lo que hay, porque cuando hay amor, hay disposición, y cuando hay disposición, actúa uno. Dice uno: "Sí, aquí estoy, para eso estoy". Nosotros lo estamos viviendo, o sea, nosotros no es de que nos estemos echando perlas a nosotros, no, pero podemos estamos experimentando un momento en el cual, eh, nosotros estamos tan atareados de trabajo ahorita, tan atareados de cosas para Dios, de que no tenemos un día libre. No. No tenemos un día libre. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el ministerio, estamos sirviendo en la iglesia, que es lo que nos manda Dios a servir, nos manda a servir al prójimo, al otro, pero también estamos apoyando ministerios y también estamos haciendo esto por lo cual sabemos de que es la voluntad de Dios y estamos tan atareados, pero sabemos de que todo tiene un propósito y que todo tiene una recompensa. Entonces, el decir no tengo tiempo no es cierto. Esas son puras excusas. Porque cuando uno ama algo, a alguien, uno hace hasta lo imposible por servirlo, por darle tiempo. Ujú. Ujú. Y pues, amigos, estas pláticas Salen muchos temas. sí, son largas y es Ujú, complicado como cortarlas, este, pero, yo pienso que ya lo vamos a dejar aquí ujú, porque este episodio va a tener una segunda parte, ujú, ya no podemos seguir, eh, pero lo que les queremos decir es, nos salimos un poquito del ujú. tema, pero Dios sabe por qué, Sí, dejémoselo a Él. Ah, les queremos decir de que cuando Dios les diga no, no se desesperen. no. A lo mejor no se los va a dar ahí en ese momento, se los va a dar al tiempo de Él y Él sabe por qué. Ujú. Lo único que le queda a usted, a ti, es esperar Esperar tranquilamente, y porque adorar como David. y adorar, adorar, adorar en todo momento, en las buenas En las y en malas. las malas. La gloria es Ujú, solamente para Él. ujú, Este, ¿por qué? Porque si nos enrollamos en el no, no dormimos, nos complicamos mucho, mucho la vida. ujú, Entonces, un consejo de parte mía, que yo sí soy una persona muy complicada en el carácter, es ujú, tenga paciencia, créale a Él, que si no se la da, le va a hacer saber el por qué no se lo dio. Y usted va a decir: "Tienes razón, Dios, ujú, no era para mí o no lo necesitaba", y usted va a poder estar tranquilo y dormir tranquilo. ujú, Eso es lo que yo le puedo decir de parte de mí, de lo que yo he pasado cuando a mí Dios me ha dicho no. ujú, Hoy lo entiendo, hoy espero y puedo dormir tranquila, creyendo en que la mejor decisión es la que viene de parte ujú, de Él. ujú. Sí. ¿Y tú qué les dirías? Como David. El consejo que les daría era de la reacción que tenemos que tener cuando Dios nos dice que no es la de adoración, de aceptación, aceptar la voluntad de Dios y adorarle. Tenemos que saber aceptar el no de Dios cuando Él dice no, cuando Él dice sí, cuando Él dice no, tenemos que aceptarlo. No nada más aceptaríamos lo bueno, como decía Job, sino también todo lo que venga. Ujú, Entonces tenemos que saber aceptar, adoremos a Dios en las buenas y en las malas. Cuando nos encontramos en pruebas, cuando nos encontramos en luchas, ahí es cuando verdaderamente se mira quién es cristiano, quién está confiando verdaderamente en Dios. Entonces, el consejo que yo les podría decir era, adoremos a Dios en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque no, ¿por qué frustrarnos? ¿Por qué desesperarnos si Dios nos está diciendo que no?
cuando llega la frustración y cuando no confías en Dios, abres la puerta para que el pecado entre a tu vida, como la abrió Saúl. Saúl buscó por otros medios porque él no hallaba ninguna respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscó por otros medios su respuesta que él quería, pero lo hizo pecar en contra de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperen en Dios. Pacientemente esperen en Jehová, dice, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Entonces, eso, mi consejo que les podría decir es ese, que esperen en Dios y que Él hará. Confiemos en que Él va a hacer su voluntad a su tiempo. Pues sí. Ujú. Así que, amigos, este capítulo va a dar para más. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, este es el no de Dios, Ujú. pero, ¿qué pasa con el sí de Dios? Vamos a estar tocando ese tema en un capítulo futuro. Sí, que va a ser la segunda La segunda parte de ese. de este capítulo, así que no se lo pierdan. Ujú. Les damos muchas gracias por estar con nosotros, por escogernos Sí. y, pues, síganos. Sí, no se les olvide, por favor compártanlo, si les gusta lo que están viendo, compártanlo con sus amigos, con sus contactos que tienen ahí virtuales, denos un like para que YouTube pueda recomendarnos con la demás gente, por favor, se los agradecemos, nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque queremos alcanzar más audiencia. ¿Para qué? Para predicar, para dar ese tipo de pláticas, para dar testimonios, victorias y que las personas puedan ser, entender y mirar de que Dios aún sigue haciendo milagros, como lo hemos dicho en capítulos anteriores. Entonces, les agradecemos mucho, como les decíamos, síganos y continúen apoyándonos, se los agradecemos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Así es, amigos. Así que esperen la segunda parte y muchas gracias. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, gracias. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar.